Hola, yo soy Vanessa, la mamá de Leire, y estamos aquí en el hospital porque le han detectado una enfermedad que se llama leucemia y ahora tienen que hacerle una serie de pruebas y entre ellas es una resonancia. Una vez que te dan el diagnóstico, empiezan a hacerte pruebas sin parar. Tienen que ver que no haya cáncer en otros sitios y entonces imaginaros el panorama, ¿no? De cara a afinar y a profundizar en el diagnóstico, el equipo médico va a realizar una serie de pruebas complementarias a nuestro hijo, así como unas pequeñas intervenciones que faciliten el tratamiento posterior. Entre estas pruebas podemos encontrarnos aspirados de médula, ecografías, ecocardios, espirometrías, instalación de portacad, de reservorios o de Hickman, etc. Esta situación nos va a provocar un plus de incertidumbre porque no conocemos los resultados, que hay que sumar a la ya deteriorada moral que arrastramos desde el diagnóstico. El sentimiento que predomina cuando estás sentado en una butaca como esta, yo creo que es el de incertidumbre muchas veces, ¿no? El de no saber hacia cómo va a evolucionar esto, ¿no? No obstante, las pruebas diagnósticas no se van a centrar únicamente en el momento inicial. Como veremos en futuros vídeos, van a coexistir con nosotros a lo largo de todo el tratamiento. Esto es así porque se quiere testar que el tratamiento que se ha seleccionado es el adecuado. Como padres, nuestra misión va a ser trasladar a nuestro hijo la mayor seguridad y confianza en lo que se está haciendo, así como tratar de conseguir el mayor grado posible de cooperación por su parte. Yo como 1.200 madres al año te reciben esta noticia. Aprendes mecánicamente a tragarte el miedo, a que no se te mueva un gesto de la cara, sonreírle y decirle no pasa nada, cariño, que nos bajan a hacer una prueba. Para conseguir esto, nosotros nos basamos en 3 pilares. Antes de la prueba, pues intentábamos conocer con un mayor detalle en qué consistía la prueba, si era invasiva, si había que dormir total o parcialmente al niño, si le podía doler. Igualmente intentábamos conocer si el paciente tenía que cumplir algún requisito previo, por ejemplo, pues tenía que estarse sumamente quieto, o igual había que decidir que había que dormirlo, o tenía que estar en ayunas un número de horas antes, o no podía llevar algo de metal, y con toda la información recopilada procedíamos a comunicar a nuestro hijo que teníamos que realizar una serie de pruebas complementarias, y aquí ya podíamos responder cualquier pregunta que nos hiciera. Y además se lo podemos vestir de la manera que nos parezca. Podemos pensar que es un reto, un desafío, una aventura. En definitiva, lo que se busca aquí es conseguir el mayor grado posible de cooperación por su parte. Nosotros con nuestro hijo lo que hicimos fue transmitirle plena confianza en él, decirle pensamos que lo vas a hacer muy bien, y por otro lado tener una actitud positiva con la prueba, es decir, no negativizarla ni incorporarle a nuestro hijo nuestros miedos ante el resultado. Yo la verdad que con esa sala pues los críos se les quitan ese miedo al ver así esa decoración y los críos, por ejemplo, ella misma no se tuvo que sedar. Durante la prueba, si me tocaba estar a su lado, trataba de trasladarle la mayor confianza y seguridad para que todo transcurriese de una manera rápida y segura. Algunas pruebas exigen un tiempo de recuperación para el paciente, sobre todo aquellas que obligan al paciente a dormirlo, entre otras los aspirados de médula, las instalaciones de reservorios o Hickman, y ocurre que a veces nuestro hijo pues puede ser que se despierte enfadado, nervioso, exaltado en la sala de despertar. Ahí tenemos que volver a recurrir a nuestro papel de padre tranquilizador, que transmite confianza, calma, no para conseguir que nuestro hijo colabore, obviamente, puesto que la prueba ya ha pasado, sino más bien para que nuestro hijo se calme. Una vez que ya está calmado, en un tiempo posterior, a nosotros nos gustaba transmitirle aquello que había hecho bien o aquello que había hecho mal, que había que corregir, sobre todo porque las pruebas complementarias van a ser una dinámica constante a lo largo de todo el tratamiento. Por otro lado, centrarme en mi hijo plenamente durante la realización de la prueba producía también un efecto beneficioso en mí, puesto que mi carga de ansiedad se reducía notablemente durante la realización de la misma.